Profe, ¿y no lo podemos hacer de una vez, así, sin necesidad de elevarlo? Ok, pero ya sabe elevarlo, sí. P elevado al de afuera, al resultado, igual al argumento. P elevado al resultado, igual al argumento. P elevado al resultado, igual al argumento. Ok, acuérdense del toque aquel de la rampa misma, ¿verdad? Que sube y cae. Entonces, x a la menos 3 igual 125 y chip cal igual. Bueno, intentémoslo. Intentemos hacerlo directamente. Entonces se tiene logaritmo en base P de 125 es igual a menos 3. Metámoslo así en la calculadora y apretemos Shift Cal igual. A ver si hay alguna pequeñísima diferencia que si lo hacemos con la conversión. En el caso de mi calculadora creo que no va a haber problema porque es electrónica y está directamente en la computadora. El problema se da con las calculadoras físicas, con las que ustedes tienen en la mano. Porque yo puedo poner aquí logaritmo. En lugar de P, acuérdense que pongo alfa X, ¿verdad? Cursor derecho y pongo el argumento 125. Me salgo de ahí, pongo alfa cal y pongo el resultado menos 3. Y ahora shift cal igual. ¿Ves? En el caso mío me lo dio directo. Lo que pasa es que en algunas calculadoras dura un poquitico más, unos segunditos más, es la única diferencia. Pero sigue siendo también práctico. ¿De acuerdo? Luego, para ver el resultado, aprieta AC, luego pone 0.2 y le da igual y listo. Entonces le da que P es igual a un quinto. Bien, ya se dio cuenta que P es un quinto. Como este P, un quinto, ¿verdad? Es un quinto. Es mayor que cero, pero menor que uno. Ah, entonces escríbale aquí a la par que para este caso particular, es decreciente, para que de una vez vaya practicando el significado. Decreciente. Y hagamos de una vez la grafiquilla para que vean qué rápido que se hace. Eje Y completo. Eje Y completo. ¿Ok? Eje X, nada más la parte positiva. Eje X, nada más la parte positiva. Aquí le puede poner flecha si quiere. Y esa es la forma gráfica de la logarítmica. Y como es decreciente, usted nada más la hace con la forma que tiene, bajando. Y siempre en este caso particular va a aparecer un punto aquí que va a ser uno para la X. Y el punto pronunciado aquí en este corte corresponde a 1,0. ¿Ok? Tome nota así como está para que le quede bien bonito el apunte. Hoy ustedes van a ser expertos en logaritmos. El que nunca había visto esto, bueno, hoy va a disfrutar porque lo va a ver por primera vez y se va a enamorar de los logaritmos. Los va a querer, los va a querer mucho. Profe, no entiendo bien lo lo de la recta que baja. Lo de la recta que baja, Sí, no debería bajar por un quinto. no, el un quinto es la base. El un quinto es la base, el un quinto no se muestra en la gráfica. Ahorita lo va a entender eso para que esté más relajado. Ya casi, ustedes van a hacer una completita para que vean el comportamiento porque es así. Eso ya está programado para verlo hoy, tranquilo. Le va a quedar tan clarito, que es capaz de que se acuesta a las 3 de la mañana haciendo gráficas. Que no sería malo, sería bueno. Si ustedes intentan logaritmo en base K de 0,25 igual menos 8 shift cal igual, y la calculadora aguanta hacerlo así, es una super calculadora la que usted tiene. Así es que cuídela. Cuídela mucho. Voy a ver si esta que tengo yo es una supercalculadora. Entonces ponemos logaritmo. Recuerde que en lugar de K, ¿qué ponemos? X. X. Ok, ponemos alfa X. Me meto en el argumento y pongo 0.25. Me salgo del argumento, pongo alfa cal, pongo menos 8 y shift cal igual. ¿Me dura más?
Vea, esta que es la que lo hacía así rapidísimo, volado, dura más. No sería nada raro que me ponga que no se puede. Ahí está. Can solve. No pudo resolverla, ni esta pudo. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Bueno, cambiemos el formato. Entonces ponemos k elevado a la menos 8 igual. Y la vamos a meter así, a ver qué pasa. Entonces ponemos alfa x elevado a la menos 8, cursor derecho, alfa cal 0.25. Y ahora shift cal igual. Ahora sí la hizo. ¿Ves? Porque el proceso para la calculadora es menos riguroso. Entonces me da 1.8920, todo ese número. Pero nosotros ponemos aproximadamente 1.18, 1,18. Ok, y unos puntitos más. Así les dio a la gran mayoría. Ahora, pues resulta que existe la otra forma de resolverla. Una forma muy vacilona, muy pero muy vacilona. Entonces la vamos a resolver aquí debajo, en color azul. Si usted tiene esto, k a la menos 8 igual a 0.25, ¿cómo quito yo un exponente en el cálculo? Profe, Dime, vieras que a mí sí me dio el resultado, pero utilizando el menos que está entre paréntesis, el menos chiquitito, es que es lo sí me lo mismo, dio con el logaritmo. es lo mismo, es lo mismo. Es decir, este menos o ese menos es lo mismo, porque es Pero negativo. vieras que sí me dio el resultado con esa calculadora que usted usa. Por eso, pero ese menos, el El que menos de usted le dio error paréntesis, arriba, a mí sí me dio. sí, pero en algunas calculadoras no. En el caso mío no me la Mm, dio. Pues la Es mía es igual a la porque, suya. no, la mía es la de la computadora. Ah, ok. La de la computadora tiene una forma diferente. La Ok. que usted tiene física negra es diferente. Este Ah, menos lo puedo usar como signo negativo. Ok, está bien. Pero en otros casos puedo también usar el signo menos de la calculadora, no hay problema. Los dos tienen la misma función. Y algunas de esas negras sí ok. lo hacen directo, pero no Ok, todas. ok. Ok, Listo. muy bien. En caso de que no lo haga ni de esta forma ni de esta forma, viene la tercera forma. Si usted tiene k a la menos 8 igual a 0.25, ¿cómo quitamos el exponente de aquí? Manualmente, ¿verdad? Sin calculadora. Para que me quede solo la k, ¿qué tengo que poner? Cuando quito un exponente, ¿qué pongo al otro lado? Raíz cuadrada, profe. Raíz. Pero no raíz cuadrada, sino raíz. ¿Ok? Si fuera un 2, por ejemplo, k a la 2, pongo raíz cuadrada. ¿Ok? Si tengo raíz cúbica, x a la 3, pongo raíz cúbica. Si tengo x a la 4, pongo raíz cuarta. Pero si tengo x o k a la menos 8, pongo aquí raíz menos 8 y escribo esto aquí adentro. Metan eso en la calculadora para que vean qué interesante. ¿Cuánto les da? ¿Cómo pongo yo este exponente negativo? Vea, ponga eh, shift x cuadrito. Y ahí donde queda el termitente chiquitico, ahí usted pone el menos 8. Menos 8. Se mete dentro de la raíz y ahí pone el 0.25. Y la calculadora le resuelve eso. Hágalo, me dice si le dio bien. Entonces le da 1,18. Igual. ¿Ok? Sí, a mí también me dio eso, profe, Y lo 1,18. vacilón, ¿sabe qué es? Que lo hace más rápido todavía que cualquiera de las otras dos formas. Entonces es importante que manejen ustedes bien todos estos detalles. Tiene un exponente, aunque sea negativo o fracción o decimal. Usted pone raíz y aquí adentrito en la parte del índice pone el exponente. ¿Ok? Y le da y la calculadora se lo hace sin ningún problema. Bien, ya tenemos entonces que en este caso K es 1.18. Esa base, como se puede dar cuenta, es mayor que 1. Si es mayor que 1, entonces la función es creciente. Apúntelo. Sería creciente. La gráfica, como es logarítmica, se dibuja igual. Todo el eje Y completo. Todo el eje Y completo, vertical. El eje Y.
El eje X se dibuja solamente la parte positiva de la derecha, nada más la parte de la derecha, que es la parte positiva. Este es el eje X. Y como es creciente, ¿cómo sería la curva? ¿Subiendo o bajando? Subiendo. Sería subiendo. Entonces va subiendo y donde corta en X, ¿qué número ponemos? Aquí en este punto, donde corta en X, ¿qué número ponemos? 1. 1. Bueno, sí. Siempre, en este caso va a ser 1. Salvo que tenga un número aquí afuera, diferente de 1, entonces sería otra historia. Ahorita vamos a ver dónde aparece. Entonces, eso sería, digamos, el comportamiento de esta en particular. Tomen nota y ya hacemos otra práctica pequeñita. Me ponen un dedito hacia arriba si ya tomaron nota. La confianza, solo así se puede mejorar la confianza en uno mismo. Entonces aquí lo que tienen que hacer nada más es sacar raíz. Entonces ponen A es igual y para quitar este menos 4 le saco raíz menos 4 al 64. Raíz menos 4 de 64. Y así lo metemos en la calculadora. Entonces, Shift X cuadrito y en el cuadro chiquitico ponemos menos 4. Y me meto dentro y pongo el 64. Y me da ese número, 0.3535, ¿verdad? Si lo ponemos en decimal, no me lo convierte en decimal porque es un número un poco raro. Entonces lo dejamos así. 0,353553. Por lo menos unas decimales le pongo. 3535, pongamos. 0,3535. Ok, eso fue lo que me dio. Ok. Vamos ahora con este. Entonces ponemos la M igual y lo que tenemos es 0,5. Entonces otra vez raíz. Pero aquí en el campito del índice ponemos, obviamente, el 0,5 y dentro el 16. Así lo metemos en la calculadora. Entonces ponemos Shift X cuadrito y en el cuadro chiquitico ponemos 0.5. Cursor derecho y metemos el 16. Igual, ese me da 256. Entonces M, para este caso, es 256. Vaya Profe, poniéndose, disculpe, dime. una consulta, ¿porque es 0,5? Ah, usted leyó que era otra cosa. Ay, yo no entendí, mire, con razón me salió todo mal, si era 95, veía yo. Ah, sí, claro, con 95 es muy grande. Sí, ahí Sí, sí. ahí me disculpa, pero es 0,5. Ah, Corríjalo ok, para que ok. hágalo bien, no importa, le damos tiempo. Gracias, profe. 0,5. Si es que 95 es un número inmenso, Es que 0,5. los anteojos fue eso también. Ah, bueno, qué torta. Ok, 0,5, raíz 0,5, 16. Así es como se hace eso en caso necesario. Y aquí, primero hagámoslo en forma directa, así como está, a ver si la calculadora lo aguanta. Si no, pasamos al segundo procedimiento, que sería este. A elevado a la 2 igual a un noveno. Y si no, entonces pasamos a la tercera forma. Raíz cuadrada de 1/9. Eso sí, todo eso va dentro de la raíz. Acá también hacemos lo mismo. Si no hacemos esto, b elevado a la menos 3 es igual a 125/8. Y si no, ponemos que b es la raíz menos 3 de 125/8. De cualquiera de las tres formas, la calculadora lo resuelve. Entonces veamos la, la de acá. Pongámoslo directamente así, logaritmo en base X. Siempre recuerde que la base va a ser X para la calculadora. Nos metemos en el argumento, ponemos fracción, 1/9.
Cursor derecho, cursor derecho. Ya me salí del argumento. Ahora alfa cal. 2. Y siempre que pongo alfa cal, se pone shift cal igual. Shift cal igual. Le dura más y puede que no me lo haga. Ah, sí me lo hizo. Da 0.333333333. Bueno, para que me lo convierta a mí en fracción, porque ve si yo aprieto SD no me lo hace. No me lo hace, es terca. Entonces yo lo borro y otra vez pongo 0.333, le pongo un montón de 3 hasta ahí, hasta llenar la página. Y le doy igual y me lo convierte en un tercio. Entonces en este caso A es igual a un tercio. ¿Ok? Y de las otras formas, pues también saben que da eso. Pero hagámoslo también igual. Entonces borramos esto y vamos a poner alfa x elevado a la 2, cursor derecho. Ah, mira, va de nuevo. Alfa x elevado a la 2, cursor derecho. Alfa cal y ponemos un noveno. 1/9. Shift cal igual. Y ahí está, 0.33333, que ya ustedes vieron que es un tercio. Y finalmente, la raíz cuadrada si está directa, entonces raíz cuadrada de un noveno me da, ahí me da directamente un tercio, más fácil. Ahí me lo da en forma de un tercio. ¿Ok? Y ahora vamos con la última, logaritmo en base x. Me meto al argumento, fracción, 125/8, cursor derecho, alfa cal, menos 3, y siempre que pongo alfa cal, le doy shift cal igual. Esa sí la hizo rápido, 0.4, 0.4, le doy AC y pongo 0.4 y le doy igual, y dice que es 2/5, 2/5. Entonces en este caso B es igual a 2/5. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para hacer la gráfica, ustedes primeramente se fijan en la función 2 a la x. Normalmente escogemos 5 valores, digamos, 2 negativos, el 0 y 2 positivos. Chiquiticos, -2, -1, 0, 1 y 2. Estos van a ir cambiando el valor de la x. 2 a la -2, lo meten en la calculadora, le da un cuarto. 2 a la -1, le da un medio. 2 a la 0, le da 1. 2 a la 1, le da 2. 2 a la 2, le da 4. Estos valores van a ser los valores de las imágenes. Aquí van a ir las imágenes, que son los y. Un cuarto, un medio, 1, 2 y 4. Cuando la tabla está completa, vemos los pares, las parejas, pares ordenados. -2, un cuarto, -1, un medio, 0,1, 1,2, 2,4. -2, un cuarto, hay que ubicarlo bien. Entonces, el 0.5 está entre 0 y 1. Y el 0, un cuarto, que sería 0,25, entre 0 y 1 medio, aquí chiquitico. Así quedarían ubicados los puntos. Aquí sería el punto -2, un cuarto, -1, 0.5 o un medio. Aquí directamente en el eje queda el 0.1, luego el 1,2 y así. Entonces la gráfica queda así. Le saco un poquito acá, voy trazando la gráfica creciente, creciente, creciente. Ahí me pasé. Vamos a ver. Creciente, creciente, creciente. Ahorita lo acomodo. Ahí. Y entonces, asintótica, así les tuvo que haber quedado más o menos la curva. ¿Ok? Como pueden ver, la base es A igual 2. Pongámoslo aquí. A es igual a 2, mayor que 1, y por lo tanto la gráfica es creciente y pasa por el punto 0,1. ¿Ok? Si la construyó, agréguele todos los detalles. De una vez, póngale que el dominio de la exponencial, como puede ver, cubre todo el eje X. El dominio es igual a R. Mientras que el ámbito
Solo cubre la parte positiva del eje Y, el ámbito. ¿Ves? Ahí está. Así como apareció en la diapositiva primera de las gráficas, así nos quedó. Si así le quedó a usted, lo felicito, la felicito porque es un trabajo bien hecho. Muy bien. Ahora yo le voy a enseñar a usted cómo se construye una gráfica logarítmica. Usted en el examen no debe construir gráficas, obviamente. No hay ninguna pregunta de desarrollo para construir gráficas. Solo tiene que saber interpretarlas, reconocerlas y ver las características y las propiedades. Pero como se puede dar cuenta, vale la pena practicarlo, por lo menos una vez. A la par, vamos a dibujar la gráfica de la inversa de f. Entonces voy a ir preparando aquí el campito, igual que hicimos acá, le doy tiempo para que copie, y luego les explico cómo encuentran la gráfica de la función logarítmica. Entonces vamos a poner acá que vamos a representar f a la menos 1 de x, la inversa de esta. Por eso le pongo f a la menos 1. Recuerde que la inversa de la exponencial, ¿quién es? Conocimiento básico. ¿Quién es la inversa de la logarítmica? Entonces va a ser logaritmo. Y si es la exponencial de 2 a la x, base 2, la logarítmica, ¿en qué base tiene que ir? X o 2. En la misma base. Si aquí es base 2, la logarítmica tiene que ser en la misma base. ¿Ok? Y aquí se pone así. Vamos a dibujar esa gráfica. Entonces la tabla la vamos a hacer igual. Le vamos a dar 5 valores. Y los valores van a ser ubicados en la misma posición. Los X arriba y los Y abajo. Pero va a tener un cambio vacilón. Vamos a poner los X arriba y abajo nos va a dar como resultado el logaritmo en base 2 de X. No se adelanten, nada más copien hasta ahí. El plano sí lo vamos a ir preparando. El plano es al revés. El plano, el completo va a ser el eje Y. Y la parte que va a ser la mitad va a ser el eje X, que va a ser solamente la parte positiva de X. Esa va a ser el plano. Copie eso, me avisa cuando está listo para que empiece usted a trabajar extraordinariamente. ¿Cómo construyo la gráfica de la logarítmica en base 2? Hacemos lo mismo, lo mismo que en la exponencial. Solo que nos vamos a engañar. Vamos a poner los valores de x que están aquí en x, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, los vamos a poner en y. Vamos a poner aquí menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. No los pusimos en x, sino que los pusimos en y. Los valores menos 1, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, no los ponemos en X, los ponemos en Y. Ese es el único truco mágico, maravilloso, extraordinario que ustedes van a hacer. Como ya antes practicamos eso, ahora vean qué interesante. Ya están entrenados, ya están preparados y preparadas para encontrar cuáles son los valores de X que completan esta tabla. Yo les ayudo con la primera, pero ustedes, por favor, me resuelven los siguientes, ¿ok? Voy con la primera. Pongo la fórmula, ¿ok? La fórmula es, voy a hacerlo en verde, 2, logaritmo en base 2 de x es igual a ¿quién? Adivinen. Menos 2. Menos 2. A menos 2, correcto.
Y entonces ya ustedes saben que aplican lo mismo que acabamos de aprender. Entonces 2 a la menos 2 va a ser igual a x. Como quiera hacerlo, lo puede hacer y cuando tiene el resultado me lo pone acá. Dígame cuánto les da. ¿Cuánto les da? 2 a la menos 2. Un cuarto, profe. Y lo Un mismo. cuarto. Excelente. Ahora sí, ¿ya vieron el truco? ¿Ya lo aprendieron? Ahora sí, completen la tabla y luego trazan la gráfica y descubren el secreto de la función logarítmica. Y va a ser lo mismo que la otra, nada más que al Es revés, profe. correcto, es correcto. Ya alguien descubrió todo. Muy bien, entonces como ustedes lo comprobaron, 2 a la menos 2 da un cuarto y lo colocamos en el espacio de menos 2, pero donde corresponde a la x. Luego intentamos el otro, aunque ya sabemos qué va a resultar, pero por lo menos para que quede claro el principio, ¿verdad? Logaritmo en base 2 de x, ahora lo igualamos a menos 1. Y entonces 2 a la menos 1 es igual a x y esto da un medio, ¿ok? Cuando ya van por aquí, ya se dieron cuenta que lo que sigue va a ser un 1 y luego sigue un 2 y luego sigue un 4. Las parejas quedan al revés, como dijo el compañero. Un cuarto con menos 2, un medio con menos 1, 1 con el 0 y subrayamos ese, que fue el que antes mencionábamos, que es por donde pasa la función logarítmica. Observe que sí, 1, 0. Luego 2 con 1 y luego 4 con 2. En la gráfica representamos en el eje Y los de abajo. Entonces aquí quedaría el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. Y las parejas van así. Un cuarto sería entre 0 y 0.5. Aquí se los puedo poner en fracción. Aquí quedaría un medio, aquí quedaría un cuarto, aquí el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, menos 2, un cuarto con menos 2 aquí abajo. Luego un medio con menos 1 aquí abajito. Luego ya está puesto el 1 con el 0. Luego el 2 con el 1 aquí. Y luego el 4 con el 2 acá. Como puede ver, la gráfica ahora va subiendo. También es creciente, como puede ver. Va subiendo, subiendo, subiendo. Pasa por los puntos, pasa por los puntos. Y se tiene ese comportamiento de la gráfica. Aquí era creciente, aquí también es creciente, porque eso no cambia. Si la exponencial es creciente, la inversa de esa exponencial también es creciente. Eso pasa porque la base sigue siendo 2 y es mayor que 1. Y vean el punto acá, que fue el que dijimos que era característico de la logarítmica. El punto 1,0. Ahora observen que el dominio ya no es R más, no es R completo, sino que el dominio ahora es solo R positivo. Mientras que el ámbito ahora sí se cubre todo. El ámbito sí es R total. De esa forma tienen ya ustedes dos gráficas construidas e inversas entre sí. En base 2 la exponencial, en base 2 la logarítmica y saben cómo construirlas. Rápida para que les quede claro. Entonces, ¿de qué se trata la estadística? Se trata de contar datos, de ordenar datos, de mediciones de tendencia central, cómo se agrupan los datos. Tenemos algunas fórmulas que se pueden utilizar. Hay maneras de graficar los datos y de interpretarlos. La estadística se hace importante en la vida desde la época antigua, cuando, por ejemplo, en Egipto se necesitaba hacer algún tipo de abastecimiento, almacenamiento, principalmente de alimentos, de granos y otras cuestiones de producción.
y había que contabilizar para cuánto tiempo podían almacenarse en las bodegas. Entonces habían un grupo de personas que eran escribas. Los escribas eran especialistas en todo lo que era materia de conteo, de llevar cuentas. Eran los primeros contadores. Y entonces llevaban datos estadísticos de todo el abastecimiento en general. También sabían cuántas personas habían en ciertos lugares para poder dar abastecimiento a todos ellos y así sucesivamente. Luego viene la estadística aplicada en Roma. Ustedes saben que para la era cristiana se hizo un censo donde quedó registrado el nacimiento de Jesús y todo lo demás. Por eso es que la estadística es súper antigua. Hoy nosotros la utilizamos prácticamente en todo. Se hace estadística para todo. ¿Cuántos goles se cuentan, digamos, en cada partido, en cada torneo, en cada liga? ¿Cuál es el goleador de cada equipo, del torneo, etcétera? ¿Cuánto pesan un grupo de estudiantes? Porque hay que llevar el peso, principalmente si son atletas, etcétera. De eso se trata la estadística en forma breve y rápida. ¿Qué ocupamos para hacer cálculos estadísticos bastante certeros? Ocupamos saber cuál es el dato mínimo, el dato de menor valor. Ocupamos a veces agruparlos en grupos de 4. Dividimos un total de datos en 4 grupos. Cada grupo representa el 25% de los datos, de menor al mayor. Regularmente se agrupan de menor a mayor valor. Hay un dato que es el que más se repite y de ahí sale el concepto de moda. La moda se hace presente en la historia de la tendencia de vestimenta, etcétera, porque las personas acostumbraban comprar una prenda en su gran mayoría porque tenían alguna influencia a seguir. Entonces, por ejemplo, en una época se puso muy de moda algún tipo de zapato que utilizaba Elvis Presley. Otra vez hubo una moda porque Madonna andaba unas pulseras que utilizaba. Y hoy en día ustedes pueden ver el efecto de la moda en la misma forma de compra de ropa y de vestidos, etc. Luego está la ME. La ME es el símbolo que representa la mediana y es el valor que cubre el 50% de los datos. Se encuentra en el puro centro de los datos, ¿ok? En el puro centro de los datos. Es el dato del medio, la mediana. Luego está la media, que se representa con una X y una barra. Esta media se llama promedio y el promedio es contar todos los datos, sumarlos y dividirlos entre el total. Aquí sí intervienen todos los datos, se suman todos absolutamente y se dividen entre el total de datos. Luego vienen los cuartiles, que en este caso se calcula el cuartil 1, el cuartil 3. El 2 no, porque resulta que la mediana va a ser el cuartil 2. El cuartil 2 corresponde a la mediana, entonces el 1, el 2 y el 3 son los que se usan más, porque se divide obviamente en 3 sectores. Entonces, un grupo va a abarcar el 25%, otro grupo va a abarcar otro 25%, y otro grupo va a abarcar otro 25%, y otro grupo va a abarcar otro 25%. ¿Dónde se ubican los cuartiles? Acá. Entre cada grupo se ubican los cuartiles. Aquí iría el cuartil 1, aquí iría la mediana, que es el cuartil 2, y aquí iría el cuartil 3. Luego viene el máximo. ¿Cuál es el valor máximo? Luego se calcula un recorrido. Recorrido solo, recorrido a secas, sin nada más. ¿Cuál sería el recorrido de un grupo de datos? El recorrido de un grupo de datos es nada más. Coja el valor máximo y réstele el valor mínimo. Nada más. Ya esas medidas son de variabilidad. Cuando les hablen de variabilidad en preguntas, se refiere a calcular recorrido o recorrido intercuartílico. Variabilidad. Tiene que ver cómo varían los datos. Esos datos, ¿cómo varían? Ya le digo, ya le digo. Tenemos un recorrido, el valor máximo es tanto, el valor mínimo es tanto, varían de tanto a tanto. Eso es el famoso recorrido.
Luego viene el recorrido intercuartílico, que como la palabra lo dice, entre cuartiles, que sería el cuartil 3 menos el cuartil 1, nada más. Luego vienen algunas fórmulas importantes, la desviación estándar, que tiene esta figurita como símbolo, ¿verdad? Esta figurita es cuánto se desvían los datos alrededor del promedio, es una figurita así. Eso es la desviación estándar. Luego el coeficiente de variación tiene esta fórmula, pero aquí falta algo. Es la desviación estándar entre el promedio, pero al final tienen que multiplicarlo por 100. Agréguenle eso ahí en las fichas. Por 100. Y la posición relativa tiene que ver con un dato que ustedes van a tener, le restan el promedio y lo dividen entre la desviación estándar. Cada una de estas fórmulas en su momento, en la pregunta, lo vamos a calcular y ustedes lo van a hacer bastante práctico. ¿Ok? Pero en caso de que no supiera cómo deducir la base, porque se puede confundir, entonces te coge este punto. Este sería X y este sería Y. Y viene y utiliza este formato. Entonces te dice, vamos a ver, si yo cojo en lugar de f de x, ¿verdad? Hacemos una figura más estable acá. Si usted coge en lugar del f de x, el y, que sería 4, ¿verdad? Igual a la x, y obviamente el valor de x, usted lo coge como el 2, entonces tendría que 4 es igual a a la 2. Vea cómo quito al exponente 2. Ya aprendió. Raíz de 4 que le da 2 es a. Por lo tanto, el valor de la a sí es 2 y es verdadero. Y viendo la gráfica, como ya acaba de verla anteriormente y le pusimos encima creciente, efectivamente la gráfica es creciente y en este caso, como dijo el compañero, con toda firmeza y seguridad, ambas son correctas. Tome nota, de todos modos, para que se acuerde de esos principios que acabamos de ver. La primera se responde sola, es falsa, porque la inversa tiene que ser en la misma base, un tercio. Y aquí dice que es base 3, entonces no. No, porque debe ser en la misma base. Entonces la inversa realmente es f de x igual un tercio a la x. ¿Ok? ¿Podría venir con trampa la pregunta? Sí, sí, la pregunta podría venir con trampa. ¿Cuál podría ser la trampa? Ok, la trampa se la podrían poner así. Afirmación uno. La inversa de f está dada por f a la menos 1 de x igual 3 a la menos x. Y esta sí sería verdadera. ¿Por qué? Porque al estar a la menos x, eso es lo mismo que decir un tercio y la x positiva. Entonces se cumple lo que está marcado acá. Pero así como está aquí, 3 a la x positivo es falsa. Y luego la otra dice la gráfica f, o sea, la logarítmica, esta en base a un tercio, interseca el eje de la y en un tercio, coma cero. No. Es totalmente falso. Antes el compañero preguntó que si intersecaba en un quinto coma cero. No. Donde interseca al eje Y siempre va a ser, en este caso, 1,0. Y lo comprobaron ustedes cuando construyeron la gráfica. Por lo tanto, ninguna es verdadera de acuerdo a lo que plantearon. Tomen nota. Si usted tiene aquí logaritmo en base b
y le dice que meta esto aquí en el argumento, ¿verdad? Que meta esto aquí en el argumento. Entonces usted tiene que ser muy astuto y dice, ah, no, yo no voy a trabajar con una letra, voy a trabajar con un número. Entonces utilice un número, ponga b igual 2, por ejemplo. Entonces calcule con su calculadora, ponga logaritmo en base 2, porque se está cambiando el b por 2, ¿verdad? Y aquí ponga 1/2 a la 3, y lo que le da, esa es la respuesta correcta. Hágalo así. Logaritmo en base 2, y adentro quedaría 1/2 a la 3, porque usted está usando b igual 2. ¿Y solo b igual 2 puedo utilizar? No, utilice b el número que usted quiera. Eso sí, positivo, ¿verdad? De 2 en adelante. 2, 3, 4, 5, 6. Cualquier número positivo. Es más, después de probarlo con base con 2, b igual 2, pruébelo con 3, pruébelo con 4, pruébelo con 5 y verá que le da el mismo resultado. ¿Y cuánto le da? -3. Da -3. ¿Ok? Efectivamente, le da -3. Si usted mete eso en la calculadora así como está, cambiando el b por un número, usted pone logaritmo en base 2, cursor derecho, fracción 1/2 elevado a la 3. Y eso le da -3. Cambie el 2 por otro número para que vea. Eso sí, siempre el mismo número en los dos lados, ¿verdad? Si aquí cambia la base 2 a un 5, entonces aquí adentro también cambia la base 2 por un 5. Hágalo así y verá cuánto le da. ¿Cuánto le dio? Le dio lo mismo. -3. Sí, efectivamente nos da -3. Entonces así es como resolvemos este tipo de ejercicio. Cambiando la letra B por un número y aplicamos la fórmula. Ahora si la 38 la analizan y me ponen en el chat cuánto les da, si la A, la B, la C o la D. Esta es del tipo en que usted cambia la T o cambia la P por un número. Hay que ver en qué caso. Entonces puede hacerlo cambiando cada uno por el T y ver cuál le dio como resultado 96.000. Y así se da cuenta cuál es la respuesta correcta. Me indica cuál fue el resultado. Ahí dice que T representa las horas. ¿Ok? T representa las horas. Entonces, si T representa las horas, cambia la T por 6, cámbiala por 9, cámbiala por 12 o por 18, y la que le dé exactamente la población, 96.000, esa es la que usted puede marcar sin ningún problema. Ahí, según la respuesta de la estudiante que respondió esta práctica, le dio la D. ¿Es correcto que es 18? Vamos a ver. Ya tenemos una respuesta. Esperemos por lo menos unas 6 respuestas más para resolverla.
Ok, entonces acuérdese que usted prueba con el número que está aquí, cambiándolo por la T, ¿verdad? Ok, por la T. Es 2 a la T sobre 3. No se le olvide que es fracción. Diego, revísela de nuevo. No es 2 a la T, es 2 a la T sobre 3. Bien, revisamos. Entonces ustedes ponen 1500, ¿verdad? Por 2 elevado a la fracción. La T va arriba. Si ustedes ponen 6 y bajan sobre 2, sobre 3, en el caso de 6 le da 6000. Entonces no es la A. Nos devolvemos con el cursor y nos vamos para arriba, quitamos el 6 y pongamos el 9. Le da 12000. No, todavía no. Nos devolvemos con el cursor y nos vamos para arriba, cambiamos el 9 por un 12 y me da 24.000. De ahí sí. Si ninguna de esas fue, tiene que ser la B. Vamos a ver si es cierto y cambiamos la T por 18 y nos da 96.000. Respuesta correcta, la opción D. ¿Ok? Suelven. Dice, el siguiente cuadro muestra las calificaciones obtenidas por un estudiante en un curso de ciencias. El curso se evaluó con tareas de un 20%, exposiciones de un 20%, prueba escrita 30 y trabajo final 30. El muchacho sacó 85, 90, 74 y 82. Él quiere saber cuál es la nota final. La nota final usted la saca de varias maneras, pero si aquí dice 20%, entonces usted puede ponerlo así. Puede ponerlo así. 20%, ¿verdad? 20 sobre 100 multiplicado por 85. ¿Ok? Le da igual. Luego 20 sobre 100 multiplicado por 90. Le da igual. Luego 30 sobre 100, eso es lo que significa 30%, 30 sobre 100, por 74, le da igual. Y luego 30%, 30 sobre 100, por 82 y le da igual. Cuando ya usted tiene estos datos acá, ¿ok? Los resultados acá, entonces simplemente los suma y ya está. Los suma todos estos y eso le da el promedio de la nota del estudiante. Ese va a ser el promedio. Calcúlelo y encuentra la respuesta correcta. Ese es un promedio ponderado, porque está con un porcentaje específico para cada rubro. Entonces, este tipo de promedio se llama promedio ponderado. No es como los otros promedios donde le dan un montón de datos y tiene que sumarlos todos y dividirlo entre el total. No, este no. Este hay que multiplicar la nota por cada porcentaje. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando usted ya tiene los datos, lo suma todo y eso le va a dar una de las respuestas. Me dice cuál es, por favor. Y eso practíquelo así. Esa pregunta siempre va a ser de esa misma forma. No va a cambiar. Dale, profe, 81,8. 80.
81,8 le dio. Sí, Vamos a ver, ahorita lo revisamos. Vamos a ver. Vamos a ir calculando una por una y comparamos con las que ustedes tienen. Entonces, pongo fracción y pongo 20 sobre 100. 20 sobre 100. Cursor derecho y multiplico. Vea que el por va en la pura línea, ¿verdad? 85. Y eso me da 17. ¿Ok? 17. Para ir viendo los cálculos por separado, voy a poner aquí alfa y dos puntitos para que no se me pierdan. Vamos con la que sigue. 20 sobre 100, otra vez. Cursor derecho por 90. Y eso nos da 18. ¿Ok? Entonces vamos a poner alfa dos puntitos y seguimos con la otra que es 30 sobre 100. 30 sobre 100, cursor derecho por 74. Entonces esa tercera me da decimal 22,5. Perdón, 22,2. 22,2. Y la última, pongo fracción 30 sobre 100, cursor derecho por 82. Y la cuarta me da 1, 2, 3. La cuarta me da 123 sobre 5, en decimal 24,6. ¿Ok? Entonces 24,6 es la última. La tercera, ¿cuánto nos dio? 22,2. Sí, señor. Luego la otra 18 y la primera 17. Ahora vamos a sumar todo eso. Entonces, yo me devuelvo y voy a cambiar los dos puntitos que puse para cada separación. Lo voy a cambiar por un más para sumarlo todo de un solo. Entonces cambio estos dos puntitos y le pongo un más. Me voy para allá, cambio los otros dos puntitos, este lo borro y pongo un más. Luego me voy, cambio los otros dos puntitos, acá, borro los dos puntitos y pongo un más. Ahí termina. Eso me da 409 sobre 5, 81,8. 81,8. La opción B es la correcta. ¿Ok? Es un procedimiento sencillo, práctico, y es bueno que lo practique. Cuando a ustedes les dan un dato como este, una tabla que muestra cualquier información, en este caso es el ingreso mensual de los trabajadores de una empresa. El ingreso está clasificado por intervalos de 1.800 a 2.200 en dólares, de 2.200 a 2.600, de 2.600 a 3.000. Los trabajadores que están en estos rangos salariales son 42, 48 y 10. Estos datos que están mostrados acá, que es cantidad de trabajadores, a eso le llamamos en términos estadísticos la frecuencia. ¿Ok? Pues eso se llama la frecuencia. La frecuencia. Regularmente la frecuencia se representa con una letra minúscula y una I. FI. FI. Estas son las clases o los intervalos de clase. ¿Ok? Pues estos regularmente se llaman en estadística intervalos de clase. Intervalos de clase. Intervalos de clase salarial. Antes de hacer cualquier operación, es muy importante que usted encuentre cuál es el valor medio en cada intervalo. Entonces, eso lo vamos a puntuar acá y le vamos a poner X, XI.
XY, que es el valor medio. Entonces, ¿cómo lo va a encontrar? Vea, usted va a coger el primer valor, 1800, se lo va a sumar al segundo valor y lo divide entre 2. Así de facilito. 1800 más 2200 entre 2 y me pone a la par cuánto le da ese dato. Haga lo mismo para las otras. Entonces va a poner lo mismo. En las otras va a ser exactamente lo mismo. Entonces, aquí sería 2200 más 2600 entre 2 y me dice cuánto le da el valor medio de la segunda clase. Y luego lo mismo en la otra, 2600 más 3000 entre 2 y me dice cuánto le da el valor medio de esa otra clase. Calcule por favor esos tres valores primero, para ir bien despacio. Vea que la fracción es completa, así como está la mete en la calculadora. 1800 más 2200 sobre 2 igual. Así lo pone en la calculadora. Si le diera decimal, lo pone en decimal. Si le diera fracción, perdón, lo pone en decimal. Pero obviamente le va a dar un número entero. Apunte los resultados y cuando le pregunte me dice cuáles son. Ahora sí, esta nos dio 2000. Entonces, esto nos dio 2000. La segunda, ¿cuánto les dio? 2400, 2400. ¿Y la tercera? 2800. 2800. Ahora ocupo que haga lo siguiente. Ponga aquí una raya debajo de la frecuencia y suma todas las frecuencias, a ver cuánto es el total. Póngale aquí abajo total, para que sepa que está calculando el total de empleados. Total de empleados, súmelos todos. Sume Son esto, 100. sume. Dime, 100 serían, 100. Ok, ¿sí? 100, perfecto. Ahora sí, la parte que sigue la puede hacer toda conjunta en la calculadora. Entonces lo puede hacer así. Va a multiplicar el valor medio de la primera clase por 42, el valor medio de la segunda clase por 48, el valor medio de la tercera clase por 10. Me puede poner los resultados aquí a la par o hacer toda la suma de un solo entre 100. Ok, si se enreda, hágalo mejor así como lo estamos haciendo. Multiplique 2000 por 42 y me dice cuánto le da. 2000 por 42, ¿cuánto nos dio? 84.000. 84.000. 2400 por 48. 115.200. 115.200. Y 2800 por 10, Le ponemos un cero más. 280.000. Ahora usted va a sumar todos estos y lo que le da lo divide entre 100. Hace toda la suma, suma todo esto y lo divide entre 100. Entonces, eso sí lo puede hacer de un solo. Entonces pone paréntesis. 80. Eso sí, ponga paréntesis para que quede agrupado. 84.000 Profe, más. perdón, son 28.000 en la última. Ah, sí, sí, 28.000. Casi siempre fue un cero más, ¿vio? Gracias. Entonces, 84.000 más 115.200 más 28.000. ¿Ok? Cierro y divido entre 100 y me dice cuál es la opción correcta. La B. 2272. Sí. 2272. Esa es la correcta.
Véanlo bien, ordenadito como está. Siguiente. Dice que para responder 3 preguntas utilicen esta información. Entonces dice que esta información trata de los pesos en kilogramos de unos tepezcuintles, etcétera, y toda la historia, ¿verdad? Es de conservación. Las siguientes tablas detallan esa información de los pesos del corral A y del corral B. ¿Ok? ¿Qué nos preguntan con respecto a estas dos distribuciones? Vea que yo voy directamente a lo que nos preguntan. La afirmación 1 dice, en promedio, los tepezcuintes del corral B pesan 2 kilogramos más que los del corral A. Ok. Los del corral B, el promedio ya usted lo tiene. Subraye con rojo el promedio acá. Subraye con rojo el promedio. Luego ponga por acá, al final de la proposición 1, ponga promedio, la palabra. Promedio. Luego póngale a la par, ¿cómo se llama el promedio aquí? Se llama media. Y también utiliza el símbolo que a veces aparece, X barra. Copia esas 3 cositas. Usted va a entender que promedio es lo mismo que media y es lo mismo que X barra. Porque vieras que cuando el estudiante no sabe eso, ya se lo comió la pregunta. Un estudiante dice, es que no encontré promedio en ninguna parte de la tabla, no vi promedio en ninguna parte de la tabla, decía. Es que él no sabía que promedio es lo mismo que media, ¿ok? Y es lo mismo que X barra. Es falta de dominio del lenguaje. Por eso es muy importante tenerlo claro. Entonces, ya este lo tenemos, el de la B. El promedio de la B es 10. El de este es 10. Ahora ocupamos encontrar el otro. Entonces saquemos el X barra del primero. Súmenlos todos y dividen entre cuánto. Vean a ver cuántos datos hay. 13. Hay 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces sumen todo eso y lo dividen entre 13. Si van a sumar todo así, entonces póngalo entre paréntesis. Si lo van a hacer así, 6, más 7, más, hasta más 12. Si lo van a hacer así, métalo entre paréntesis y luego lo dividen entre 13. Si solamente lo van a sumar y van a poner igual, entonces simplemente suman todo, le dan igual y luego el resultado lo dividen entre 13. ¿Ok? Háganlo y me dicen cuánto les da el promedio del corral A. 8,30. 8,6 dijo. 30. 8,30. 8,30. Vamos a verificarlo nada más para que estemos todos tranquilos. Entonces, yo sumo 6 más 6 más 7 más 7 más 1, 2, 3, 4, 8. 1, 2, 3, 4 8. Más 3 nueves. 1, 2, 3 nueves. Más 11, más 12. Cierro. Ahora entre 13 y SD 8,30. Correcto. Entonces dice que en promedio los tepezcuintes del A pesan 2 kilogramos más que los del corral B. ¿Qué dicen ustedes? ¿Falso o verdadero? Falso. Falso, porque si usted hace la resta,
a 10 le resta 8,30, no le da 2, le da 1,70 o 1,7, ¿correcto? Entonces no pesa 2 kilogramos más, pesa 1,7 kilogramos más. Al ser estrictamente 2, hace que la pregunta, la afirmación sea falsa. Y ahora pasamos a la proposición 2. Dice, con certeza hay al menos un tepezcuinte de 8 kilogramos en cada corral. Vea, yo personalmente, yo diría que esa pregunta es falsa. Pero aquí tenemos tepezcuintes que pesan 8 kilogramos. Pero resulta que este 8 no necesariamente es el peso de un tepezcuintle, porque es un cuartil. Y un cuartil es un dato cercano a un peso. Es decir, esta pregunta yo personalmente la apelo, ¿verdad? Como una pregunta ambigua, porque el estudiante se confunde con el cuartil como que si fuera un dato, porque a veces sí, a veces el cuartil coincide con el dato, pero a veces no, ¿ok? Entonces en este caso yo personalmente la pondría falsa, pero si el estudiante la puso verdadera por esa ambigüedad, ok, sinceramente, yo le doy crédito al estudiante porque no tuve la culpa de equivocarse, sino que es un dato erróneo o confuso de la pregunta. ¿Ok? Para que tomen en cuenta eso. Porque no lo grabé. Entonces, la primera afirmación que dice mayor diferencia significa recorrido. Máximo menos mínimo. En este caso, en los de B es 14 menos 6. El máximo es 14, el mínimo es 6 y la mayor diferencia es 8. Por lo tanto, aquí es falsa porque aquí dice que es 4. En la 2 les dicen que analizar los datos en términos de variabilidad. ¿Qué es más variable los de B que los de A? Eso quiere decir que vuelvan a calcular recorrido. Primero calculan el recorrido normal, máximo menos mínimo. En el A sería 12 menos 6 y les da 6. Y en el B ya lo habíamos hecho, les da 8. Al ser 8 más grande, entonces hay mayor variabilidad en B que en A. Por lo tanto, es verdadera. ¿Qué pasa si les hubiera dado exactamente lo mismo calculando el recorrido? Entonces, no se van por el recorrido, sino por el recorrido intercuartílico. Tendría que calcularlo y compararlos. Así, así darían ustedes la respuesta correcta sobre la mayor variabilidad. ¿Ok? Cuando ya tenemos seleccionados los datos pares, los datos impares, los datos de cada uno de los eventos A y B, los números mayores que 11, entonces ustedes ponen 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Y cuentan cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 datos. Y el último dice obtener al azar un número divisible por 3. Divisible por 3 es que al dividirlo entre 3 le da el residuo 0. Entonces serían el 9, el 12, el 15. Nada más eso, que serían 3 datos. Luego viene hallar la intersección entre A y B. Entonces usted se fija en A, son el 8, el 10, el 12, el 14 y el 16. La intersección de A y B son los que se repiten. ¿Cuáles se repiten entre A y B? Entre pares e impares, ¿cuáles se repiten? Ninguno, no hay. Por lo tanto, la probabilidad de hallar un dato entre la intersección de A y B es 0. Entonces, esta es verdadera. ¿Ok? Este mismo dato, aquí ustedes lo pueden contar como 0. Ahora la unión. La probabilidad de A unión B
es júntelos. Junte los pares con los impares. ¿Cuántos datos serían en total? Serían 11, porque serían todos completos. Entonces sería lo mismo que contar los pares por un lado, más contar los impares por otro lado, y restarle 0, porque como la intersección da 0, entonces eso también va a dar 11, mientras esto va a dar 11. Entonces también es verdadero. Nada más para que tengan una idea de cómo se trabaja este tipo de preguntas en probabilidad. Ya profundizaremos el próximo lunes en la sesión 13 para que podamos sacarle bastante provecho a este apartado de la prueba que presenta como 4 preguntas más o menos, 4 o 6 preguntas que tienen que ver con probabilidad. ¿Ok? Nos despedimos de esta forma. Entender la forma. Ustedes saben que en algunos de los parques